Bienvenido al capítulo 17 de Crimen Blog. Suscríbete y dale a me gusta. Prepárense para una inmersión en la oscuridad, en un caso que nos obliga a confrontar lo perturbador, lo incomprensible. Hoy nos adentramos en la mente de Jeffrey Dahmer, el monstruo que aterrorizó Milwaukee, conocido como El Carnicero. Un caso que a pesar del paso de los años, sigue fascinando y horrorizando al mismo tiempo. La pregunta que surge una y otra vez: ¿cómo un individuo aparentemente normal pudo cometer actos tan atroces? ¿Era Dahmer un psicópata calculador, un maestro de la manipulación? ¿O se escondía tras esa fachada un enfermo mental, alguien incapaz de comprender la magnitud de sus actos? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar juntos. Tenemos ante nosotros un rompecabezas macabro, una historia llena de detalles escalofriantes, de momentos que nos harán dudar de la capacidad humana para el mal. Empecemos por el principio. Por esa noche de julio de 1991 en Milwaukee, imaginen la escena. Dos policías se encuentran con un hombre desorientado, Tracy Edwards, con unas esposas colgando de su muñeca, con la mirada llena de terror. Edwards les cuenta una historia que parece sacada de una película de terror. Habla de un hombre que lo ha retenido en su apartamento, amenazándolo con un cuchillo. Los policías incrédulos, pero con obligación de investigar, acompañan a Edwards hasta el apartamento 213, que se esconde tras esa puerta. El apartamento de Jeffrey Dahmer, un lugar que se convertiría en sinónimo de horror. Al entrar los policías se encuentran con un escenario dantesco. El hedor, según los propios agentes, era indescriptible. Un olor nauseabundo que impregnaba cada rincón. Y en medio de esa atmósfera opresiva, comienzan a aparecer las pruebas. Fotos Polaroid de cuerpos desmembrados, un refrigerador que albergaba restos humanos. Un barril azul lleno de un líquido viscoso y oscuro. Partes de cuerpos en proceso de disolución. El horror que Tracy Edwards había descrito se materializaba ante sus ojos. ¿Te imaginas encontrarte con algo así? La mente humana se resiste a aceptar la realidad de una escena tan macabra. Es un mecanismo de defensa. Pero la realidad en este caso supera cualquier ficción. Y para comprender cómo se llegó a ese punto, tenemos que retroceder en el tiempo, adentrarnos en la infancia de Dahmer, en esos primeros años que en retrospectiva parecen estar sembrados de señales inquietantes. Dahmer desde niño mostraba una fascinación por la muerte, por lo macabro. No era un simple interés infantil por los bichos o los animales, sino algo más profundo, más oscuro. Se dice que le atraía diseccionar animales. Observar su interior, como si buscara desentrañar el misterio de la vida a través de la muerte. Es como si la muerte, en lugar de causarle miedo, lo llamara, que lo atrajera. A esto se sumaba una vida familiar complicada, llena de tensiones y silencios. Sus padres se divorciaron cuando él era adolescente, dejándola a la deriva, sin un ancla emocional. Y para colmo, Dahmer luchaba con su propia identidad, con una homosexualidad que no terminaba de aceptar, que ocultaba al mundo. Todos estos factores, como piezas de un puzzle siniestro, fueron configurando la mente de Dahmer, llevándolo por un camino que culminaría en el horror. Un camino que comienza con su primer asesinato, Steven Hicks, un joven autoestopista, en 1978. Dahmer lo invita a su casa, lo droga, lo estrangula, y en ese acto brutal se abre la caja de Pandora. Ese primer asesinato marca un punto de no retorno. Dahmer, tras la euforia inicial, entra en pánico, intenta deshacerse del cuerpo, lo descuartiza, lo entierra, pero la semilla de mal ya está sembrada. Y a partir de ese momento, sus actos se vuelven cada vez más horribles, más depravados. Descuartizamientos, necrofilia, canibalismo. Dahmer buscaba algo más que la muerte de sus víctimas. Quería poseerlas, controlarlas, convertirlas en objetos inanimados que satisficieran sus deseos más oscuros. Sus actos se vuelven ritualistas, metódicos. Elegía a sus víctimas, jóvenes en su mayoría, hombres, a menudo de comunidades marginadas, a los que seducía con promesas de dinero o alcohol. Es como si buscara un perfil específico, como si estuviera llevando a cabo un experimento macabro, buscando la combinación perfecta para saciar su sed de control, de dominación. Y lo más escalofriante es que hubo varias oportunidades de detenerlo, de evitar que la tragedia continuara. Piensa en los encuentros con la policía, en las sospechas de su abuela, en la sentencia indulgente por delitos anteriores. Señales que fueron ignoradas. Oportunidades perdidas que permitieron a Dahmer seguir actuando impunemente durante años. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudo un monstruo como Dahmer campar a sus anchas durante tanto tiempo? Esa es una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. Y para encontrar respuestas tenemos que adentrarnos en la mente del monstruo, en su modus operandi, en la espiral de horror que lo llevó a cometer actos cada vez más atroces. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Jeffrey Dahmer, ahondando en un periodo especialmente oscuro. Un periodo en el que su necesidad de control de poseer a sus víctimas se intensifica, se vuelve obsesiva. Hablamos de una escalada de violencia, de actos cada vez más macabros, en los que Dahmer buscaba algo más que la muerte, ¿verdad? Exacto, ya no se trata solo de matar, sino de conservar, de experimentar. Dahmer, influenciado por su fascinación por la anatomía, desarrollada desde niño, comienza a fantasear con la posibilidad de crear zombies, seres sin voluntad que satisfagan sus deseos. Esa fascinación por la anatomía.
por el interior del cuerpo humano que mencionábamos en la primera parte. Se transforma en una obsesión enfermiza. Dahmer busca respuestas en la muerte. Intenta desentrañar los mecanismos de la vida a través de la manipulación de los cuerpos sin vida. Y en su delirio intenta llevar a cabo experimentos macabros, como si fuera un científico loco jugando a ser Dios. Perforaba los cráneos de sus víctimas, aún vivas, inyectándoles sustancias químicas, con la esperanza de anular su voluntad, de convertirlas en marionetas. Un acto de crueldad inimaginable. Una muestra del horror que se escondía tras la fachada normalidad de Dahmer. Pero ¿por qué esa fijación con crear zombies? ¿Qué buscaba realmente? Es posible que en su mente perturbada, Dahmer viera a los zombies como compañeros ideales, seres que no lo abandonarían, no lo desafiarían, estarían a su merced, una compañía macabra, un reflejo de su propia soledad, de su incapacidad para conectar con otros seres humanos de forma genuina. Esa necesidad de control, de dominación, se extendía también a las familias de sus víctimas, ¿no es así? Así es. Dahmer infligía un tormento psicológico a los familiares, realizándoles llamadas telefónicas anónimas, burlándose de su dolor, jugando con su desesperación. Imagina la angustia de esas familias, buscando a sus seres queridos desaparecidos, sin saber que estaban en manos de un monstruo, que se reía de su sufrimiento. Un sadismo que iba más allá de lo físico, una necesidad de controlar, de infligir dolor, que se extendía a todos los que rodeaban a sus víctimas. Mientras tanto, la policía. A pesar de algunos encuentros sospechosos, seguía sin conectar los puntos, Dahmer moviéndose entre las sombras. Continuaba alimentando su monstruo interior. Recordemos el caso de Connor Sintasonfone, un joven de 14 años que logró escapar del apartamento de Dahmer. Desorientado y con evidentes signos de agresión, fue encontrado por la policía, pero Dahmer, con su labia y su aparente tranquilidad, logró convencer a los agentes de que se trataba de una simple disputa doméstica. Increíble, ¿verdad? Dahmer, con su capacidad de manipulación, logró engañar a la policía, devolviendo a la víctima sus garras. Un error garrafal. Una muestra de la ineficacia del sistema, que permitió a Dahmer seguir operando con impunidad. Una serie de errores y de oportunidades perdidas que culminan con la huida de Tracy Edwards, el hombre que finalmente llevó a la policía hasta la puerta del horror. La captura de Dahmer marca un antes y un después en esta historia. El monstruo finalmente desenmascarado se enfrenta a la justicia, a la mirada de una sociedad horrorizada por sus crímenes. Pero con la captura no termina la historia, ¿verdad? Se abre un nuevo capítulo igual de perturbador. El juicio. Las confesiones escalofriantes. El debate sobre su salud mental. Efectivamente. El juicio de Dahmer se convirtió en un acontecimiento mediático sin precedentes. Las familias de las víctimas clamaban por justicia, mientras los expertos debatían sobre si Dahmer era un monstruo, un psicópata calculador, o si padecía una enfermedad mental que lo impulsaba a cometer esos actos. El juicio de Dahmer se convirtió en un auténtico circo mediático. La sociedad conmocionada por la magnitud de los crímenes. Buscaba respuestas, una explicación a lo inexplicable. Como un individuo aparentemente normal podía albergar tanta oscuridad en su interior. Las familias de las víctimas destrozadas por el dolor exigían justicia. Querían ver a Dahmer pagar por sus actos, pero también buscaban comprender, encontrar un sentido a la tragedia que les había arrebatado a sus seres queridos. El juicio se convirtió en un escenario, donde se enfrentaban dos visiones, la del monstruo, el psicópata calculador que actuaba con total conocimiento de sus actos, y la del enfermo mental incapaz de controlar sus impulsos, víctima de una mente perturbada. Dahmer, con su mirada fría e impasible, se declaró culpable de los crímenes, pero alegó enajenación mental. Era una estrategia legal para evitar la pena de muerte. ¿O realmente creía que no era responsable de sus actos? Esa era la pregunta que el jurado debía responder. Y para ello tuvieron que adentrarse en la mente de un asesino, escuchar los detalles escabrosos de sus crímenes, los testimonios desgarradores de las familias, los análisis contradictorios de los expertos. ¿Te imaginas la presión que debieron sentir esos 12 ciudadanos? En sus manos estaba no solo el destino de Dahmer, sino también la necesidad de una sociedad de encontrar justicia, de creer que el sistema funcionaba, que la maldad no podía quedar impune. Tras semanas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato, rechazando la alegación de enajenación mental. ¿Y cuál fue la sentencia? Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a más de 900 años de prisión. Una condena que, si bien no devolvía la vida a las víctimas, al menos satisfacía el deseo de justicia de la sociedad. Dahmer tras las rejas se convirtió en un objeto de fascinación y repulsión. Su historia, su mirada fría, sus confesiones detalladas, todo contribuía a construir la imagen de un monstruo, de un ser que había traspasado los límites de la crueldad humana. Pero su historia no termina ahí. En prisión, Dahmer intentó integrarse con otros presos, pero su pasado lo perseguía. Lo convertía en un blanco fácil para la violencia. Finalmente su historia tuvo un final trágico. En 1994, Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión,
Un hombre que lo consideraba un monstruo que no merecía vivir. Un final violento para una vida marcada por la violencia. Un cierre brutal a un caso que sigue generando escalofríos, que nos confronta con lo más oscuro de la naturaleza humana. La historia de Jeffrey Dahmer nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de estar atentos a las señales de alarma, de no mirar hacia otro lado ante lo extraño. Por favor. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué lleva a un ser humano a cometer actos tan terribles? ¿Podemos realmente comprender la mente de un asesino en serie? Preguntas complejas sin respuestas fáciles, que nos acompañarán mucho después de haber concluido esta inmersión en la mente del carnicero de Milwaukee.